Gloria a Dios. Bueno, me gustaría invitar que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Génesis. El libro de Génesis, lo que no sabe, está ahí después de Ezequiel. El primer libro de la Biblia, hermano. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 9. Y los que quieren pueden acompañar conmigo aquí en la pantalla. Gloria a Dios. Ahí sí. No hay pantalla, ok. Bueno, ¿cuántos dicen amén? En la iglesia primitiva no había pantalla. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia primitiva no había micrófono. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios ha permanecido por todos esos años porque Dios es fiel. Amén. La tecnología es buena, todo eso es bueno, pero necesitamos solamente tener una voz para anunciar las buenas nuevas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Dios? Capítulo 3 de Génesis, versículo 9, donde está, se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué dice ahí? Vamos una vez más. Me ayuda solamente en esa parte, ¿ok? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, no, a la 3. 1, 2, 3. ¿Dónde estás? El tema de esta prédica, hermanos y hermanas, Iglesia Alcance Victoria en ese día, es ¿dónde estás? Fue una pregunta clave que Dios, el mismo Dios, hizo a Adán. ¿Dónde estás? Y para iniciar esa prédica me gustaría contar una historia, porque me gustan las historias también. Yo tenía un amigo, aún tengo, pero todavía sigue en Brasil. Y ese amigo, hermano, todas las veces que me llamaba, me preguntaba, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y así fue nuestra amistad. Antes de yo estar con mi esposa, yo conocí a ese muchacho. Y él toda la vida me preguntaba, ¿dónde estás y qué estás haciendo? ¿Dónde estás y qué estás haciendo? Y fue una amistad de años. Pero con el pasar de los años, eso empezó a molestarme un poco. Y ese muchacho siguió siendo parte de mi vida, mismo después de que yo estaba con mi esposa. Y teníamos un negocio. Y ese amigo trabajó con nosotros ahí. Y siempre que le tocaba llamarme para decirme algo del trabajo, él no me llamaba para decirme algo. Él me llamaba y me preguntaba. Y eso empezó a molestarme. Yo dije, hermano, ni mi esposa me pregunta tanto dónde estás. Mi esposa me pregunta qué hora va a llegar, que tienen que traer algo a la casa y que los hombres no se olviden, amén. Que tienen que traer algo a la casa, pero ¿dónde estás? Empezó a molestarme, hermano. Y yo hablé con ese amigo, pero en confianza, porque era un pana mío. Yo hablé, hermano, porfa, no me diga más dónde estás. Ni mi esposa me pregunta eso. ¿Por qué tú sigues preguntando hace años dónde estás? Yo no tengo que rendir cuentas a ti. Y él, ok, André, entendí. Pero siempre que me llamaba, antes hacía, hacía por su cuenta propia. Después que yo hablé con él, él hacía para molestarme. Hey, André, ¿dónde estás? Y yo dije, no creo. Pero después pasó, hermano. Y eso me molestó durante un tiempo. Y ese es el tema de la prédica de hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos nosotros? La pregunta de Dios a Adán en ese entonces, en el Edén, va mucho más allá, hermanos y hermanas, do que una ubicación. Va mucho más allá de estar físicamente en un lugar. Esa pregunta de Dios a Adán nos llama a reflexionar sobre dónde estamos en nuestra relación con Dios. ¿Cuánto dice amén a eso? Tenemos que pensar cómo está nuestra relación con Dios cuando Dios nos pregunta, ¿dónde estás, hijo?
Así como Adán, muchas veces nosotros nos encontramos fuera del lugar donde deberíamos estar. Y eso se puede llevar a cabo de dos formas. Al menos dos yo voy a mencionar con ustedes. Si tú quieres puedes buscar más después, no hay problema. Eso se puede llevar a cabo físicamente. Porque yo puedo preguntarte, ¿dónde estás? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás físicamente? Porque, ejemplo, hay gente que debería estar aquí, pero no estás. ¿Y qué preguntamos a esas personas? ¿Dónde estás? ¿Dónde están todos? Eso puede pasar físicamente, pero no solamente físicamente. Pero me gustaría entrar un poquito más en ese tema de físicamente. ¿Dónde están las personas que deberían estar en ese lugar? Porque sentimos su ausencia. Miramos las sillas que faltan personas que amamos, personas que la queremos mucho, pero ¿dónde están? ¿Dónde están los padres que muchas veces están ausentes en sus casas? ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde están esos esposos? ¿Dónde están a veces esas esposas que a veces vivimos en la misma casa, pero aún así sentimos su ausencia? ¿Dónde está? Pero el tema de hoy es, ¿dónde estás espiritualmente? ¿Dónde estamos nosotros espiritualmente? Si Dios pregunta a ti y Dios te pregunta en esta noche, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Dónde estás en su madurez? Mira, y Dios le pregunta eso, no es para regañarte. Dios en ese día quiere hacer una invitación para que tú puedas estar en el lugar donde Dios te ha llamado a estar. Pero si Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿A qué nivel de madurez estamos nosotros? ¿Dónde estás? Porque yo creo que deberíamos estar a otro nivel. Personas que están a años sirviendo a Cristo y siguen molestándose por las mismas cosas. Y siempre queda con el pastor, ¿sí? Siempre es el saludo del pastor, ¿sí? Porque alguien nos saludó, porque alguien no le miró, porque alguien por algún motivo se olvidó de ti. Y el Señor nos pregunta, ¿dónde estás? Porque, hijo, no debería más estar aquí, ya debería estar a otro nivel. Esa escalera tú deberías estar ya por encima, no ahí abajo. Y el Señor nos pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Que seguimos nos molestando por las mismas cosas pequeñas. Que deberíamos estar a otro nivel en madurez espiritualmente. Debemos crecer en el Señor y mirar que el resultado final de todo son las almas. No estamos aquí, hermano, por otras cosas. Las otras cosas son parte del proceso, pero nosotros fomos llamados como iglesia. No solamente alcance vitória, todas as igrejas foram chamadas com propósito, a cumprir a grande comissão, que é ganhar almas para Cristo e bautizar a cada um de eles em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo de Deus. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Como hablaba nuestro hermano Daniel, aquí encima, ¿a qué nivel de madurez estamos? Cuando él miraba el tema de diezmo y ofrenda y quería mirar con sus propios ojos. Hermano, tú puedes mirar con los ojos que tú quieras, pero en la palabra dice algo y de verdad yo creo en esa palabra. Yo prefiero creer en esa palabra que salva, que transforma, que bendice a todos, do que creer en la palabra de algunas personas. Y el hermano en su tiempo creyó en esa palabra y Dios ha bendecido mucho a su familia y su trabajo. Porque a veces agarramos teorías que no funcionan para nada y queremos creer en esas cosas
porque es algo que estamos buscando como una excusa para creer en eso. Y el Señor pregunta: ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque no debería más estar ahí, no debería más creer en esas cosas. Así como Adán no estaba en el lugar del encuentro, Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Aunque Dios sabía dónde estaba, y le preguntó: Señor, yo tengo vergüenza. Y muchos no están en el lugar que debería estar, porque por algún motivo tienen vergüenza de algo. Pero como te dice, hermano y hermana, el Señor nos llama en esa noche para regañar. El Señor quiere hacer una invitación para bendecir a cada quien de nosotros, y que nosotros podamos empezar ese 2025 en el lugar donde deberíamos estar. ¿Cuántos están conmigo en esa noche? ¿Dónde estás? Porque mira, cuando estamos en el lugar correcto, suceden cosas poderosas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en el lugar correcto, hermano, cosas poderosas van a suceder en nuestras vidas. Pero cuando no estamos, cuando estamos en un lugar donde Dios no nos ha llamado, es peligroso. Diga a tu hermano: es peligroso. Diga a tu hermano: cuidado. Porque cuando no estamos en el lugar correcto, hay que tener cuidado. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado David. Yo creo que nadie conoce la historia de David, ¿sí? Pero David, desde que empezó su ministerio, ¿cómo empezó el ministerio de David? ¿Alguien tiene una sugerencia o no? ¿Cómo? Fue peleando. Cuando su ministerio de verdad arrancó, que sabía que él iba a ser el líder de esta nación de Israel, fue peleando. David fue llamado a pelear, a ser el rey que iba a llevar a la nación de Israel a otro nivel. David tenía su lugar de asignación. David debería estar ahí con su gente. David debería estar peleando las batallas. Y si tú miras ahí en 2 Samuel, si no me equivoco, sí, 2 Samuel capítulo 11, a partir del versículo 2, dice que todo el ejército de David estaba peleando, luchando. ¿Y David estaba dónde? En el palacio. David, dice la Biblia, que él estaba en la terraza. Diga conmigo: en la terraza. Y ese lugar era peligroso, porque ahí donde no debería estar, él miró algo que no debería mirar, y hizo algo que no debería hacer. Porque cuando nosotros estamos en el lugar equivocado, vamos a mirar cosas que no deberíamos mirar. Y las cosas que tú miras, tú piensas que no, influencia tu vida. Y las cosas que influencian tu vida te lleva a reaccionar de una forma distinta. Y esta forma que tú vas a reaccionar, quizá no es la forma que es la voluntad de Dios para tu vida, para el plan y propósito que Dios tiene para ti. David estaba en el lugar equivocado. David debería estar con su gente, con su pueblo. David debería estar peleando, pero estaba en la terraza. Y el Señor está llamando para que este 2025 nosotros no estemos ahí en la terraza. Porque como David estaba en la terraza estaba mirando todo. Y quizá hay gente que está en la terraza mirando las fallas, mirando por qué están haciendo eso, por qué hacen de esta manera, solamente en la terraza, y debería estar en el campo de batalla, peleando una buena batalla. Y cuando estamos solamente mirando en esa terraza, hermano, eso es peligroso. Mira, hay una historia, quizás algunos de ustedes no conocen. Hay una historia de un hombre que llegó al pastor. Yo voy a poner al pastor Kiki, pero esa no es una historia que de Alcance Victoria, ¿ok? Ese hombre llegó al pastor y dijo: pastor, me voy de esta iglesia, pastor. Pero, ok, mi hermano, respeto tu decisión, pero dime por qué. No, porque ahí hay una hermana que es buchinchera. ¿Y cuántos buchincheros dicen amén? No digan.
porque hay una persona que es bochinchera, el otro hace eso, otro no debería estar ahí encima, el otro hace eso, porque cuando yo lo miro en la calle es diferente. O sea, siempre miramos, cuando estamos en la terraza, siempre miramos, hermano, lo que no debería mirar. Y ese pastor dijo a este hombre: mira, vamos a hacer una cosa. El próximo domingo tú vas a venir con un vaso de agua lleno. Y tú tienes solamente una tarea. Tú tienes que dar vueltas en la iglesia mientras el servicio está sucediendo. Y no puede caer una gota de agua. Solamente te pido solamente eso. Y después respeto tu decisión. Y ese hombre dijo: tarea fácil. Ok, voy a hacerlo, pastor. El próximo domingo aquí estaré con mi vaso de agua. Y el otro domingo, bueno, aquí no tengo un vaso, tengo una botella. Y estaba ahí alabanza: te damos reverencia. Y el hombre estaba ahí con su vaso de agua, por darnos y vino la prédica, y el fuego bajó, y todo lo que pasó. Y en ese día teve presentación de niños. En ese día hubo muchas cosas. Y el hombre estaba ahí concentrado, porque era su despedida de la iglesia que estaba hacía años. Y al final de todo, mira, cuando el pastor oró y dice amén, el hermano vino con su vaso de agua. Pastor aquí, que no es broma, era otro pastor. Pastor, aquí está el vaso de agua. Ahora puedo irme. Solamente me gustaría hacerte una pregunta, hermano. Sí, pastor, ¿cómo no? Dime. Mientras tú estabas mirando ese vaso de agua, ¿tú lograste mirar a alguien que estaba haciendo bochinche en la iglesia? No, pastor. Mientras tú estabas con tu vaso de agua, tú miraste la alabanza, que pasó algo raro. No miré nada, estaba concentrado en mi trabajo. Mientras tú estabas mirando este vaso de agua, tú miraste quién y por qué alguien estaba subiendo en la tarima. No miré nada, porque yo estaba concentrado en mi trabajo. Porque cuando estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, dejamos de mirar la vida de los demás. Y servimos a Dios con nuestro corazón, porque no estamos en una iglesia para mirar qué hacen los demás. Estamos en una iglesia para ser imagen y semejanza de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre se dio cuenta, y dice la historia que él se quedó en la iglesia. Qué bendición, mira. Cuando estamos donde deberíamos estar, suceden cosas poderosas, iglesia. Y yo estoy de verdad, yo creo que este lugar donde debemos estar, este 2025, es en la presencia de Dios, orando a Dios, clamando a Dios, en una intimidad con Dios, porque Dios tiene cosas poderosas para cada uno de nosotros. ¿Cuánto dice amén a eso? Dice la Biblia: clama a mí y te responderé, y te anunciaré cosas grandes que tú no conoces. Yo creo que este año es un año que debemos estar en oración. Yo creo que este año es el año que Dios quiere entrar en ese jardín y nos mirar ahí para se conectar con Él. Porque cuando hablamos de Dios y Adán, era una relación personal. Adán tenía una intimidad con Dios. Yo estoy seguro que este 2025 Dios quiere tener una intimidad con nosotros. Dios nos está invitando a tener una relación cercana con Él. Dios nos está invitando a estar más cerca de Él, porque necesitamos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Al menos yo necesito, mi hermano. Yo no sé tú, pero yo necesito muchísimo. Necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos estar en oración este año. Necesitamos clamar a Dios en este año, porque cuando clamamos a Dios, Dios responde. Yo puedo mirar, hermano, en mi vida oraciones que fueron contestadas de una forma sobrenatural. Yo puedo mirar milagros que yo sé que pasó en la vida de ustedes. Y yo puedo mirar gente también que vivió milagros que yo no conozco, pero yo sé que cada uno de ustedes tiene milagros que contar. Yo sé que cada uno de ustedes han vivido la fidelidad, han probado la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios ha sido fiel. Si es para Dios, da un aplauso más fuerte. Porque cuando clamamos,
Dios responde. Mira, cuando clamamos, corazones son transformados. Iglesia de Cristo, la oración no solamente puede cambiar tu situación, la oración ela cambia la vida de quien está orando. La oración cambia su vida. La oración quebranta nuestro corazón. La oración, hermano, transforma no solamente la circunstancia, pero la oración transforma a nosotros. Cuando clamamos a Dios, milagros suceden. Hablando una vez más de nuestro hermano Daniel. Hubo una información que le golpeó fuerte, pero él ha probado de la fidelidad de Dios. Amén, mi hermano. Y su oración fue contestada. Y su oración, por su oración, un milagro sucedió en su vida, en su familia. Los grandes movimientos de Dios, hermano, empezaron con las rodillas dobladas. Podemos mirar una y otra vez en la palabra de Dios que los grandes milagros sucedieron a través de la oración. Cuando miramos la historia de Elías, todo lo que pasó en la vida de Elías fue a través de la oración. Por su oración no hubo lluvia. Por su oración bajó fuego. Cuando miramos la historia de Ana, por su oración logró tener su hijo. Cuando miramos otras historias, miramos que a través de la oración en Pentecostés, el grande avivamiento que hubo en la Biblia vino a través de la oración. No porque estaban echando cuento, no porque estaban tomando café juntos, no. Ellos estaban reunidos orando a Dios. Y dice la Biblia que vino un fuego, vino algo de parte de Dios y los tomó a todos y empezaron a hablar nuevas lenguas. Algo sucedió, hermano, porque cuando oramos algo sucede. Pero todo empieza a través de la oración. Cuando miramos la historia de Pablo y Silas, ¿deberían estar ahí encarcelados? No, pero ahí estaba. ¿Tú deberías estar en esa situación que está? Quizá no, pero cuando oramos, cosas suceden. Y ahí en ese cárcel empezaron a orar y a alabar a Dios, hermano, y un milagro sucedió. Yo creo que lo único que falta a muchos de nosotros es tener ese tiempo de oración con Dios. Necesitamos orar a Dios, porque todo milagro, todo movimiento, todo avivamiento empieza con oración. Amén, iglesia. Todo empieza a través de la oración. Ahora, ¿cómo volver al lugar correcto? Ay, ay, ay. Si yo no estoy donde debería estar, ¿cómo volver al lugar donde estaba? ¿Cómo volver al lugar correcto? Es sencillo, pero no es fácil. Porque para volver al lugar correcto, tú tienes que batallar con algo que está ahí adentro de todos nosotros. Unos muchos, otros pocos. ¿Qué es Él? ¿Qué es Él? Que nosotros debemos batallar con nosotros mismos. Alguien habló ahí, el orgullo, hermano. Para volver al lugar donde deberíamos estar, o en ese lugar de encuentro, ese lugar donde está la presencia de Dios, debemos reconocer que no estamos ahí. Y cuando tú hablas eso con un cristiano, hermano, que sirve en la iglesia hace más de 10 años, él nunca va a creer. Él va a decir, no, estoy parado en la brecha. Estoy en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces no, hermano. El Señor nos invita a tener una relación con Él. El Señor nos invita. El primer paso que debemos dar es quizás reconocer dónde fallamos. Cuando el Señor envía las cartas del Apocalipsis, en una de las iglesias el Señor dice, oye, me gusta lo que estás haciendo, pero hay que regresar donde caíste. Y quizás no caímos. Yo no estoy diciendo que ustedes están en pecados, que no, hermanos, el Dios solamente quiere que tú estés en el lugar del encuentro. El Señor solamente quiere que tú estés en la presencia de Él. El Señor solamente quiere te bendecir. Y no hay forma de bendecirte, hermano y hermana, si no estamos en la presencia de Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? Debemos reconocer
La respuesta de la primera respuesta de la pregunta ¿dónde estás? Es admitir dónde realmente estamos. Porque ¿sabes qué? Excusas no va a funcionar. Porque a veces Dios te pregunta, y sabe, y Dios cuando habla con nosotros así en personal, sabe cuando estamos orando en el Espíritu y tú estás orando y clamando a Dios y Dios ya te contesta aquí ya diciendo que tú estás mal, dizendo que tu tienes que fazer mais, que tu tienes que orar mais, que tu tienes que perdonar, que tu tienes... ¿Sabe quando tu estás nesse momento a solas com Deus e Deus te habla a ti aí em tu mente? Aí nesse mesmo momento nós queremos, não Deus, é que fulano, não Deus, é que fizeram isso comigo. No Dios, y Dios no te pregunta lo que pasó, iglesia. Dios solamente nos pregunta, ¿dónde estás? Porque yo quiero que tú estés en el lugar que yo te llamé para estar. Yo no te pregunto lo que pasó, yo no te pregunto quién te hizo algo, yo te pregunto dónde estás. Es que nosotros muchas veces somos buenos en excusas. No, Señor, es que pasó eso. Y el Señor solamente, ¿dónde estás? No, Señor, es que aquel, no, ¿dónde estás? Yo sé de una cosa, tú no estás donde debería estar. Yo te quiero aquí, servindo. Yo te quiero aquí, amando a los demás. ¿Cómo seremos reconocidos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo? Si amamos uno a los otros. Y el Señor te llama para eso. Hay que regresar. Dios nos llama a regresar al lugar de oración, ese lugar del encuentro. Hay que regresar, iglesia. Regresar al lugar donde deberías estar. Y cuando tú regresas a ese lugar, cuando tú logras regresar a ese lugar, tú vas a mirar que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. De verdad, yo creo que ese 2025, iglesia, aquellos que van a estar ahí en ese lugar de oración, en ese lugar de tener un encuentro con Dios, en ese lugar que Dios te llamó para estar ahí, tú lo sabes. El Señor tiene promesas personales para cada persona que está en ese lugar y tú lo sabes exactamente donde deberías estar. Y hoy estoy seguro, si ese 2025 nosotros tomamos ese lugar de asignación, el Señor, hermano, algo diferente va a pasar aquí en Alcance Victoria, Panamá. Este 2025, hermanos, Dios tiene cosas grandes preparadas para todos nosotros. Yo de verdad siento eso de todo mi corazón. Yo digo ministerio, digo finanzas. Dios va a bendecir su pueblo que está en ese lugar. Y al fin de este año, quizá vamos a tener otro servicio de gratitud para contar cuántas y cuántas cosas el Señor va a hacer en esa iglesia. Lo único que necesitamos es regresar. Me gustaría terminar con la historia de Pedro. Todos siempre dicen que Pedro, después que traicionó a Cristo y Cristo se murió, ¿qué hizo Pedro después de eso? Muchos dicen que no, que Pedro desistió, dejó todo y volvió a su vida de pescador. ¿Cuántos ya escucharon esa historia? Hermano, yo escuché una otra narrativa que de verdad me encantó. Cuando pasó todo lo que pasó con Pedro, cuando Cristo se murió y Pedro se sintió solo, Pedro sintió que todo estaba perdido. ¿Cuál fue el primer lugar que el maestro encontró con Pedro? ¿Dónde fue? Fue pescando. Oye, Pedro no estaba dejando todo. Pedro regresó al lugar del encuentro. Pedro regresó al lugar que sabía si Dios de verdad iba a venir, y Él vino. Él iba a venir ahí donde estaba, al lugar del encuentro con Dios. En ese lugar, Pedro regresó ahí. Yo no sé cuál es tu lugar. Yo de verdad no sé a qué Dios llamó a muchos de ustedes a hacer.
Pero en una cosa estoy seguro: Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que tiene un llamado por parte de Dios? Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos este 2025 para mirar todo lo que Dios va a hacer en esa casa, regresar al lugar del encuentro. Yo quiero que tú empieces a mirar a Pedro de una forma diferente. Y yo quiero que quizá tú puedas copiar se dice, ¿eh? Quizá tú puedas copiar la actitud de Pedro y decir: yo voy a regresar al lugar del encuentro. Quizá hace tiempo yo no busco al Señor como debería buscar. Quizá yo no oro hace tiempo como yo debería orar. Pero ¿sabes qué, Dios? Yo voy a regresar al lugar del encuentro. Póngase sobre sus pies. La palabra de hoy, hermanos y hermanas, Iglesia de Cristo, no es un regaño de parte de Dios. No es nada de eso. Ya hablé en principio. La palabra de hoy es una invitación para regresar al lugar del encuentro. La palabra de hoy es una invitación para estar en la presencia de Dios. La palabra de hoy es una invitación para vivir un 2025 de verdad diferente y mirar, sabe, milagros. Porque quizá tú puedas creer a través de lo que tú puedes hacer. Porque es fácil creer: no va a suceder porque yo tengo la plata, yo pongo la plata y va a suceder. Va a suceder porque yo sé cómo hacer. Quizá va a suceder porque tú estás en tus fuerzas. Ahora, lo más hermoso es cuando logramos vivir lo sobrenatural. Lo más hermoso es cuando logramos mirar: Señor, yo no sé cómo va a pasar, pero yo voy a orar, yo voy a clamar, como dice esa palabra en Jeremías. Yo voy a clamar, yo sé que tú me vas a revelar cosas ocultas y tú vas a me dar la estrategia que necesito para vivir los milagros que yo quiero vivir este 2025. Lo más hermoso es cuando damos pasos de fe. Y dice la Biblia que este hombre justo vivirá por la fe. Yo no sé si tú estás en el lugar que debería estar, pero si 2025 tú crees que tú debes estar en lugar de oración, creyendo en Dios y se acercando más a Dios, hermano, yo solamente quiero te invitar a que pase. Si tú quieres acercar más a Dios y vivir experiencias hermosas con Dios, pase. Nosotros vamos a alabar a Dios y orar.